Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, continuamos en Perspectiva con Aníbal Díaz. Esta noche estamos aquí de lujo, estamos entre Chile y Santo Domingo. Estamos compartiendo con Felipe Vallejo, un analista, un hombre especialista en comunicación y con un máster en la parte política. Y yo siempre le digo a él que veo que también interactúa de economía y de gobernanza. A propósito de eso, Felipe, estamos casi ya en el primer año de gobierno del presidente Abinader. Fuiste crítico en el gobierno del presidente Danilo Medina y en los otros gobiernos. Y digo crítico ni malo ni bueno, sino que siempre hacías críticas cuando de un lado agraciaba a un grupo, te atacaba un grupo. Cuando agraciaba a otro grupo, te atacaba a otro grupo. O sea que al final ha demostrado que eres una persona objetiva. Este primer año del presidente Abinader, un hombre que se juramenta con un periodo de emergencia, es el primer presidente que jura mandato constitucional en ese estado, que ha gobernado en ese estado. Nos ha tocado el rol en el Congreso de seguir aprobando otros estados de emergencia con las consecuencias que eso tiene. Un país que cuando jura el presidente Abinader, recuerdo que decía el pasado director del SNS, Chanel Rosa, que el país había colapsado su sistema sanitario. La gente no lo recuerda quizás, pero te comento porque como congresista lo encontré, no había un solo contrato de vacunas. El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Medina, no le dejó al presidente Luis Abinader una sola negociación resiliada para el tema de la vacuna. No había en compromiso entregarnos una sola dosis. En apenas 11 meses de gobierno se hicieron los contratos, estamos vacunando. No diré si bien ni mal, espero oír tu opinión. Obviamente tengo un juicio de criterio sobre eso, pero ese contexto y sus consecuencias, ¿cómo valoras tú al ejercicio del presidente Luis Abinader? Sí, primero decir que el presidente Abinader, como bien decías, Aníbal, asumió las condiciones más singulares de la historia. De la historia lo digo porque la última pandemia global fue en 1918 y entonces han pasado 100 años desde aquella vez. Nunca nadie pudiera estar preparado para asumir un gobierno en estas circunstancias y Luis Abinader lo ha hecho. Y eso sin lugar a dudas que es admirable, es destacable. Por supuesto que ha tenido urgencias que atender. Está el plan de vacunación que firmó contrato bastante temprano en su gobierno. Sin embargo, fueron las relaciones con China que de alguna forma fue consolidando, lo que permitió negociar una buena cantidad de dosis de vacunas que hoy le permite a la República Dominicana celebrar que tiene más de 9 millones de personas por lo menos con una dosis. Obviamente sabemos que con el COVID-19 no se considera una vacunación completa, mínimo 2 dosis, pero estamos bastante encaminados. De hecho, República Dominicana es el tercer país, junto con Uruguay y Chile, de América Latina, que más personas por cada 100 ha vacunado. Es un éxito total de una economía como de la envergadura de Chile, de un país desarrollado en términos sociales como Uruguay, y está la República Dominicana, con muchas carencias, pero ha sido realmente destacable. Y siempre he dicho que hay situaciones y eventos que definen una presidencia, y la vacunación y el éxito de la implementación del Plan Nacional de Vacunación y la consecuente superación de este estado de emergencia, de esta situación de pandemia, va a definir la presidencia de Luis Abinader en ese aspecto. Hay cuestiones mejorables. Creo que la comunicación gubernamental, aunque ha tenido un gran vocero, la voz del presidente, muy diferente a su antecesor, que habló contadas veces. De hecho, me sobran dedos de la mano si puedo contabilizar las veces que Danilo Medina salió a defender a su gobierno. Luis Abinader es el primero que sale a defender su gestión de gobierno. Pero creo que uno de los aspectos a mejorar es la comunicación gubernamental, porque hay muchos proyectos interesantes que el gobierno tiene sobre la marcha, en carpeta, y que publica, pero que realmente no consigue conectar con la ciudadanía. Y al no conectar con la ciudadanía en esos proyectos tan interesantes, pues obviamente desaparece el sentido de la identidad, el sentido de sentirme parte de un proyecto y poder apoyarlo. Creo que el gobierno del presidente Abinader tiene muchas luces, tiene cosas que mejorar. Ha habido una gran crítica por el endeudamiento, tú sabes mejor que yo, porque estás en el Congreso. Pero yo le pregunto a la gente,
que critica el endeudamiento. ¿Cuál es la alternativa? Una reforma fiscal que nadie quiere. Es que no hay de otra, porque la reactivación económica está en marcha. Es decir, estamos viviendo un efecto rebote de la recuperación económica a raíz del peor año en 50 años en términos económicos, como lo fue el 2020. El 2021, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Central, están estimando que la República Dominicana pudiera crecer hasta un 7 o un 9%. Eso es sensacional, espectacular. Eso obviamente tiene que repercutir a nivel interno. Pero en este momento, una de las grandes críticas es el endeudamiento. Pero es que yo le digo a la gente, ¿cómo si no a través de la deuda, a través de una reforma fiscal? Y por eso tenemos que comenzar a hablar de un pacto fiscal. Pero creo que ahí viene otra crítica constructiva. Decía Ricardo Lagos, expresidente de Chile, en sus memorias, que el día de más poder de un presidente es el primer día de mandato. Y creo que ahí Luis Abinader debió someter el proyecto de ley de reforma fiscal y no lo hizo porque obviamente estaba ante una situación única como es la pandemia. Tendrá que sacrificar un gran parte de su músculo político si quiere finalmente aprobar el pacto fiscal en el año 2022, porque nadie quiere elevar los impuestos o hacer una revisión general de impuestos, porque definitivamente que no va a poder salir todo el mundo ganando de esa revisión. Entonces creo que hacia el 2023, pasando por el año 2022, gran parte de su capital político se ve en riesgo y tendrá que manejarse en aguas turbulentas una vez él establezca como prioridad nacional el hecho de establecer un pacto fiscal. El 23 se nos acerca ahí ya a la parte electoral. Te voy a dejar el 23 en un baño de María. Un baño de María le dicen en los negocios de comida donde se coloca la comida. Vamos a dejarlo ahí porque quiero que veamos el 23 en todo su arboleda. Sin embargo, sin antes salir de esta especie de rendición de cuentas del primer año, ¿cómo evalúas el comportamiento del sector turismo? ¿Cómo piensas que se han manejado las cosas? Para nosotros, como un país eminentemente turístico como este, es fundamental el rol que hayamos jugado. Tu visión de cómo lo ha hecho el Ministerio de Turismo, tu visión de cómo lo ha hecho el gabinete que ha conformado el presidente Abinader, que de hecho encabeza el gabinete del presidente y lo coordina David Collado como director ejecutivo de ese gabinete. Definitivamente, el turismo funciona como uno de los principales motores de uno de los principales objetivos del presidente Abinader, que es la reactivación económica. Está la parte de salud, está su prioridad personal porque fue una de sus grandes promesas, que es la seguridad ciudadana, y está entonces la parte económica. Dentro de la parte económica, uno de los músculos es el turismo, y en eso obviamente la reactivación del turismo ha sido fundamental. Mucha gente puede criticar que hay mayores facilidades para los turistas que para los dominicanos o para los ciudadanos que vivimos aquí en la República Dominicana a la hora de circular en aeropuertos, el tema si presentar prueba PCR o no, de qué países pueden ingresar, pero es que son riesgos calculados porque necesitamos del turismo. República Dominicana es una economía prácticamente de forma neta, economía de servicios. ¿Y de dónde vienen nuestros turistas? De Estados Unidos y de Canadá. De hecho, el 60% de los visitantes extranjeros a la República Dominicana provienen de Estados Unidos y de Canadá. En Estados Unidos es el país más afectado por COVID del mundo y en este momento todos los estados de Estados Unidos tienen la variante Delta. Hay que elegir o ser rigurosos con las pruebas PCR y las tarjetas de vacunación de los turistas o decir, miren, para impedir mayores riesgos del COVID-19, entonces le impido la entrada de ciudadanos norteamericanos. Sería una locura. Entonces, creo que el manejo del turismo ha tenido que ser en estas dos aguas turbulentas. La primera, el hecho del riesgo del COVID, que es un riesgo calculado para mi gusto, porque tendremos que aprender a convivir con el virus. El virus no se va a ir, estará ahí por siempre. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. Lo que no podemos esperar, no podemos frenar en la parte económica, es reactivar la economía, y en eso el Ministerio de Turismo lo tiene más que claro. Se sacrifica, se compromete en cierto sentido capital político. El propio ministro David Collado tiene que salir a poner la cara cuando pasa situaciones en el ámbito del turismo, pero es que tiene que hacerlo porque hay una urgencia económica y tiene que aprender a convivir con el COVID. Entonces, en esos dos marcos tiene que jugar, y es un juego bastante delicado y con un costo bastante alto. Igualmente hemos tenido un impacto importante con el tema de los precios. Sin duda han subido. Hemos tenido una crisis global que ha impactado los lugares de producción mundial. Y uno de los hechos más significativos que he podido ver es el impacto que hemos tenido en el coste marítimo. Los fretes han subido. Incluso hay un hecho que se recoge de una compañía
importante internacional que decidió adquirir otras. De repente se quedó con un monopolio y decidió colocar los precios que quiso. Al final hemos visto otros países igualmente con escalada. En España, por ejemplo, estuve en Fitur hace pocos días y la verdad es que también había un tema inclusive de nunca lo pensé, publicidad en los medios españoles explicando el tema de la mecánica de producción y hablando el porqué de los aumentos. ¿Piensas tú que se ha hecho de manera, digamos que correcta, se ha comunicado bien el tema del por qué hemos tenido alzas en algunos rubros específicos, impacto muy directo en la construcción, por ejemplo? ¿Tú piensas que lo hemos comunicado de manera correcta? Se ha comunicado bien y se ha establecido como prioridad absoluta por el presidente Abinader, y lo que deja demostrado cuando convoca a todos sus ministros competentes del área, por supuesto, y al sector privado, a la sociedad civil, a dialogar, a sentar mesas de trabajo específicas sobre distintos temas para que ellos den sus sugerencias y el presidente emita las decisiones que le permitan mitigar de alguna forma el alza de los precios de distintos productos de la construcción, pero también de forma más preocupante los de primera necesidad. De ahí responde, por ejemplo, el hecho de congelar el precio de los combustibles. El gobierno dominicano ha tenido que destinar en un año normal puede destinar 1.000 millones de pesos para poder frenar los combustibles. En lo que va de año van entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, simplemente para mantener los precios ahí congelados. Porque imagínate en un momento que el GLP, el mercado global, manda a que aumente hasta 20 pesos en una semana. Es una locura. Entonces hay que congelar para que no haya un aumento transversal. La otra medida importante de esta misma semana fue el aumento salarial. Pero de nuevo tenemos la preocupación de cuánto está creciendo el costo de la canasta básica de alimentos, del quintil más pobre, de las familias más pobres, que anda por los 22.000 pesos, y de las familias más adineradas, que una canasta básica de una clase media alta anda por cerca de los 62.000 pesos. Entonces, todavía los salarios en un hogar tienen que vivir por lo menos 2 o 3 personas ganando el mínimo para poder sostener el alimento, la alimentación y las cosas básicas de ese hogar. Pero de nuevo, esto es una situación global. Le pongo el ejemplo de Chile. En Chile hay durante 6 meses, los primeros 6 meses de este año y algunas semanas del año anterior, donde el combustible ha venido subiendo de forma permanente. No ha habido una semana de respiro. ¿Qué le quiere decir esto? Que esto es una situación global. Ahora, hay una parte de la población que entiende esto, que si usted le explica lo que está pasando, lo entienden y dicen, bueno, vamos a poner nuestra parte para poder solventar esta situación. Pero hay una parte de la población que no cuenta con esa paciencia porque sus urgencias económicas son mucho más apremiantes y hay que tener cuidado con la impaciencia de ese sector de la población que no va a aceptar explicaciones. Lo único que va a aceptar son soluciones. Has hablado ahí de tener cuidado con esa parte de la población. Hay un tema que tiene mucho que ver con una parte de la población a la que pienso yo, de alguna manera con justo reclamo, pero medio se ha confundido, que es el famoso tema del 30%. Vamos a regresar después de este cambio comercial y vamos a seguir conversando con Felipe Vallejo, una panorámica completa de todo lo que ha sido esta semana y, cómo no, también evaluando ya cerca al primer año de gobierno de un presidente que le ha tocado juramentarse en un estado de emergencia con las excepcionalidades que implica la emergencia. A un presidente que le tocó recibir un país sin un solo contrato de vacuna. Entienda, cuando Luis Abinader se juramentó, aquí no había en proceso, en bitácora, de recibir una sola dosis de vacuna. No teníamos definido ningún mapa hacia dónde dirigir entonces la mecánica, pero mucho menos teníamos un plan de vacunación, mucho menos teníamos desarrollado una logística de cómo hacer las cosas. Señores, la verdad es que entregar el país luego de una pandemia y entregárselo a un nuevo gobierno sin haberle dado ni siquiera un contrato con una de las casas que estaba preparando las vacunas, sin haber dado una especie de estructura, de plataforma de hacia dónde debía encaminarse, pero además entregaron el país, lo recibió Luis Abinader con una frase que nunca se va a olvidar, y era que el sistema sanitario dominicano, o sea, nuestra estructura hospitalaria pública, estaba colapsada. Frente a todo eso, tenemos que ver lo que ha sido el proceso del presidente Abinader,
ha mantenido estable la economía. De hecho, se logró detener y apreciar la espiral cambiaria. Inclusive se apreció un poco la moneda, lo cual quizás no sea tan conveniente en otro aspecto económico, pero denota la fuerza con la que se estaba haciendo el gobierno y sobre todo la confianza que estaba generando el nuevo gobierno. Igual asumió el presidente de la República un compromiso histórico con los ayuntamientos. Tenía más de 10 años los ayuntamientos todos de manera, pues por norma general, de que ninguno de esos presupuestos se le colocó ni siquiera un aumento de lo que se estaba dando, es decir, de lo que ellos estaban dando, que era un 3%, llegó a ser un 2.3%, de un 10% que debió ser. Sin dudas que hay muchas cosas que pudiéramos decir, que pudiéramos señalar, Felipe, amigos televidentes, de cómo recibe el presidente Abinader este país y cómo no, ya hoy, usted hoy domingo está viendo que nos estamos acercando a la normalidad. Inclusive estamos de alguna manera recibiendo buenas noticias con una recalificación de nuestras empresas en estructura normal, pero también con un aumento de salarios para alguna parte de los trabajadores. Importantes noticias, ni hablar del desempeño turístico, lo que se ha presentado en esta semana como informe del Gabinete de Turismo y del Ministerio de Turismo con el auspicio del sector privado, presentaron unas importantes portadas asumidas por el sector privado, no pagadas con fondos públicos, en la cual se presenta todo lo que ha sido pues la recuperación, de cómo viene llegando el aumento de vuelos desde agosto hasta el mes de junio inclusive. De hecho, vamos a colocar unas imágenes de apoyo para que puedan verlos, y en esa misma dinámica podemos ver cómo nos vamos asentando hacia la recuperación. ¿Tenemos ya resuelta la crisis? No, imposible. Pero así como tenemos ya 9 millones de dominicanos con por lo menos una dosis aplicada, así tenemos muchas otras cosas que van anotándose, apuntando, recogiendo y asumiendo la línea de que vamos cambiando. Así que vamos al cambio comercial y regresamos en perspectiva con Aníbal Díaz. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.